Era una tarde cualquiera. El sol caía sobre el estacionamiento del centro comercial mientras Malik ajustaba los audífonos y caminaba sin prisa. No imaginaba que, en cuestión de minutos, sería el centro de una escena que cambiaría su vida para siempre. 2 patrullas se detuvieron de golpe, las sirenas aún resonando en el aire. Varios agentes bajaron corriendo, mirándolo como si hubieran encontrado a su presa. Malik se detuvo, confundido, el corazón acelerado sin entender por qué lo señalaban. No llevaba nada más que una bolsa con una camiseta nueva. Pero a veces, en este mundo, no hace falta cometer un crimen para ser tratado como culpable. Ese día lo descubriría de la forma más dolorosa. Malik tenía 17 años. Era un chico tranquilo, amable, con sueños grandes y una sonrisa fácil. Su padre, el capitán Samuel Brooks, era una figura respetada en la policía de la ciudad, pero Malik nunca se jactaba de ello. Vivía con su madre en un barrio modesto y equilibraba los estudios con un trabajo de medio tiempo. Aquella tarde decidió pasar por el centro comercial después de clase para comprarse una camiseta con el dinero que había ahorrado. Caminó por los pasillos iluminados, escuchando música y saludando a los empleados que lo reconocían de otras veces. Mientras revisaba tallas en una tienda, notó algo extraño. Una mujer lo observaba desde lejos, con el ceño fruncido. Hablaba por teléfono, lanzándole miradas constantes. Malik no le dio importancia. Estaba acostumbrado a esas miradas, aunque nunca dejaban de doler. Pagó su compra y se dirigió a la salida. Pero cuando pasó por la puerta, sintió las miradas pesadas de los guardias de seguridad. Uno de ellos murmuró algo por el radio. Afuera, las luces azules de una patrulla comenzaron a parpadear. Malik se detuvo, confundido. Un oficial le gritó algo, pero los sonidos se mezclaron con el ruido del tráfico. En ese instante, su pecho se tensó. Recordó las palabras de su madre. Si alguna vez te detienen, mantén la calma. No corras, no discutas. No lo sabía, pero esa simple compra se convertiría en una prueba de fuego. Una prueba de lo que significa ser juzgado por tu piel antes que por tus actos. Los oficiales se acercaron rápidamente. La multitud comenzó a mirar curiosa. Malik levantó las manos, intentando mostrar calma, pero su respiración temblaba. Uno de los agentes, un hombre corpulento con rostro endurecido por la rutina, le dijo con tono autoritario que mostrara el contenido de su bolsa. Malik lo hizo, sin entender nada. Dentro solo había una camiseta, con la etiqueta aún colgando. Esto fue reportado como robado hace unos minutos, dijo otro oficial. El joven sintió cómo su garganta se cerraba. La pagué, intentó responder, pero la voz apenas le salía. El oficial no lo escuchó, o no quiso hacerlo. En segundos, Malik fue empujado contra el coche patrulla. La bolsa cayó al suelo, y el sonido del plástico al romperse se mezcló con los murmullos de los testigos. Algunos transeúntes comenzaron a grabar con sus teléfonos. Una mujer gritó que lo dejaran en paz. Un niño lloraba, aferrado a la mano de su madre, pero los policías seguían con su procedimiento. Lo esposaron con fuerza. El metal frío en sus muñecas quemaba más que el sol del mediodía. Malik intentaba mantener la compostura, pero dentro de él, el miedo crecía como un fuego descontrolado. No resistiré, no haré nada, pensó. El oficial revisó su billetera y sacó su identificación. Malik Brooks, leyó en voz alta. Los demás policías intercambiaron miradas, sin reconocer el apellido. Uno de ellos llamó por radio. Tenemos al sospechoso del robo, un menor afroamericano, 17 años, nombre Malik Brooks. La respuesta del otro lado llegó segundos después. ¿Brooks? ¿El hijo del capitán Brooks? Hubo un silencio pesado. Malik escuchó su propio nombre repetirse una y otra vez por la radio. Los rostros de los agentes cambiaron. Uno de ellos bajó la mirada, incómodo. Otro dio un paso atrás. El más joven de los oficiales soltó un suspiro.
«Quiten las esposas», ordenó. Pero el daño ya estaba hecho. Malik seguía temblando, sin entender del todo qué estaba pasando. No sabía si sentirse aliviado o humillado. Todo lo que sabía era que había sido tratado como un delincuente, solo por el color de su piel. El capitán Brooks llegó minutos después, con el rostro endurecido por la ira y el dolor. Apenas vio a su hijo esposado junto al coche, el silencio se hizo más denso que el aire. Los oficiales, que momentos antes actuaban con soberbia, bajaron la mirada. Brooks caminó despacio hasta Malik. Sus ojos se encontraron. En los de su hijo había miedo, vergüenza y una pregunta muda. ¿Por qué yo? El capitán no respondió. Simplemente levantó la mano y ordenó que lo liberaran. Los agentes obedecieron en silencio, mientras la multitud observaba sin entender lo que ocurría. Malik frotó sus muñecas marcadas, intentando contener las lágrimas. No quería llorar frente a todos. Su padre se acercó a los policías y habló con voz firme, pero baja. «Acaban de esposar a mi hijo por comprar una camiseta», dijo. «¿Y saben por qué? Porque no lo vieron como un chico, sino como una amenaza». Nadie respondió. El eco de sus palabras se mezcló con el sonido lejano de las sirenas. Malik lo observó todo, inmóvil. Nunca había visto tanta rabia contenida en su padre, ni tanta impotencia. La multitud comenzó a dispersarse, algunos todavía grabando. Malik solo quería irse, olvidar, pero sabía que no podía. Lo que había vivido se quedaría grabado en su memoria, como una herida invisible. Cuando subieron al coche, su padre lo miró y le dijo en voz baja, «Esto no termina aquí». Y en ese momento Malik comprendió que no era solo su historia. Era la historia de muchos, y el principio de algo más grande. El video del arresto se hizo viral esa misma noche. Miles de personas lo compartieron indignadas. Algunos lo defendían, otros decían que solo hacían su trabajo. Pero las imágenes hablaban por sí solas. Un chico inocente, esposado, humillado, juzgado antes de ser escuchado. El capitán Brooks, pese al dolor, decidió no encubrir lo sucedido. Pidió una investigación pública contra los oficiales involucrados. Su decisión dividió a la fuerza policial, pero también encendió un debate nacional. Malik, aún con miedo, aceptó dar una entrevista. No habló con rencor, sino con calma. Dijo, «No quiero que me vean como una víctima, sino como una advertencia, porque si a mí me pasó, siendo hijo de un policía, imaginen a los que no tienen a nadie que los defienda». Sus palabras resonaron. Escuelas, comunidades y medios comenzaron a hablar sobre el racismo sistémico. Personas que antes callaban empezaron a contar sus historias. Malik volvió a caminar por el mismo centro comercial días después. Algunos lo miraban con respeto, otros con culpa. Pero él mantenía la cabeza en alto. Sabía que su voz, su historia, había abierto una grieta en el silencio. No podía cambiar lo que había pasado, pero sí podía transformar su dolor en algo más poderoso. Verdad. Y así, mirando las luces del atardecer reflejarse en los vidrios del centro comercial, pensó, «No fui arrestado por lo que hice, sino por lo que soy, pero también por eso seguiré luchando». Y la pregunta que quedó en el aire fue tan simple como eterna. ¿Cuántas veces más deberá repetirse esta historia antes de que el mundo finalmente escuche?